¿Hasta dónde puede llevarnos la traición? Hoy te contamos una historia de amor, desilusión y el precio de las decisiones que uno toma sin medir las consecuencias. Cristian Nodal, en un momento de desesperación y confusión, se encuentra al borde del abismo, enfrentando el desmoronamiento de lo que alguna vez consideró su vida perfecta. Pero, ¿cómo llegó a este punto? Pero antes suscríbete si amas a Ángela Nodal y Cristian Nodal. Imagina ser testigo del momento en el que las personas más cercanas a ti deciden enfrentar una traición. Emiliano y Leonardo Aguilar, consumidos por la furia y la tristeza tras la traición de Cristian a su hermana Ángela, se encuentran en una encrucijada. ¿Deben tomar justicia en sus manos o encontrarán otra forma de sanar el honor perdido de su familia? Sentados en el viejo sillón de cuero del rancho, alejados de las miradas de sus seres queridos, Emiliano y Leonardo planearon un encuentro que marcaría un antes y un después en esta historia. El silencio en la habitación era denso, roto solo por sus palabras llenas de resentimiento y dolor. ¿Creíste que podías jugar con nuestra hermana y salir ileso? La voz de Emiliano retumbaba en el silencio, cargada de la decepción de un hermano dispuesto a proteger el honor de su familia. Pero el momento de la confrontación estaba a punto de llegar. En un camerino, después de su concierto, Cristian Nodal estaba relajado, celebrando el éxito de la noche sin imaginar lo que estaba por ocurrir. La puerta se abrió de golpe, y allí, en medio de la tenue luz del camerino, estaban Emiliano y Leonardo, con una mirada que combinaba una mezcla de ira y decepción. La tensión en el ambiente era casi irrespirable. Cristian intentó mantener la calma, sin saber que sus palabras caerían en el vacío. Cada intento de explicación se ahogaba en el peso de sus errores. Emiliano, sin más preámbulos, dejó que su enojo se manifestara en un golpe directo. En ese momento, Cristian sintió el impacto no solo en su rostro, sino en su orgullo, en su propia dignidad, viendo cómo las decisiones pasadas se convertían en un doloroso recordatorio de las consecuencias de sus actos. Y es que en la mente de Emiliano y Leonardo no solo estaba la traición a Ángela, sino la traición a toda su familia. ¿Creíste que podías romper el corazón de nuestra hermana y salir ileso? La voz de Leonardo resonaba en el pequeño camerino, haciendo eco de todo el dolor acumulado en sus corazones. Cristian intentó encontrar una salida, una disculpa, una explicación, pero las palabras no tenían sentido en ese momento. El peso de sus errores lo aplastaba. Cada golpe era el reflejo de una promesa rota, de una confianza traicionada. Y mientras la noche avanzaba, el silencio en el camerino se hacía más denso, opresivo, como si todo el peso de sus decisiones cayera sobre él en ese instante. ¿Podrá Cristian encontrar la redención después de esto? ¿Es posible que algún día Ángela y su familia puedan perdonarlo? ¿O es esta una lección que marcará su vida para siempre? Si esta historia te tiene tan intrigado como a nosotros, dale a me gusta y acompáñanos en el próximo capítulo de esta impactante historia de amor, honor y redención. Y así, en medio de ese momento de tensión y confrontación, Cristian Nodal queda solo, inmerso en el eco de sus propias decisiones. Las palabras de Emiliano y Leonardo seguían resonando en su mente, recordándole la gravedad de su traición y el profundo dolor que había causado. Cada golpe que recibió no fue solo físico, sino emocional, como un recordatorio de que el amor y la confianza son frágiles y pueden destruirse con una sola acción. Después de que los hermanos Aguilar abandonaran el lugar, el silencio en el camerino era abrumador. Cristian, ahora solo, se miró en el espejo y vio su reflejo. Un hombre que, detrás de la fama y el éxito, había tomado decisiones que habían herido a las personas que una vez lo amaron. El peso de la soledad y el arrepentimiento se apoderó de él, y por primera vez comprendió la verdadera magnitud de su error. Antes de seguir, suscríbete si amas a Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Con el tiempo,
Cristian comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida, sobre las decisiones que lo llevaron a ese punto y sobre la persona en la que se había convertido. Sentía que necesitaba un cambio, una transformación que lo llevara a reconciliarse consigo mismo y, quizás, con las personas a las que había lastimado. Pero, ¿cómo se enfrenta uno a la redención cuando ha roto la confianza y el corazón de quienes más quería? En su búsqueda de paz, Cristian decidió alejarse de los escenarios y del bullicio de la fama por un tiempo. Necesitaba reconectar con sus raíces, redescubrir quién era él en lo más profundo de su ser. Regresó a su tierra natal, buscando la serenidad y el consuelo en la naturaleza, en la música y en su propia alma. En su retiro, pasó días enteros escribiendo canciones que no eran para el público, sino para sí mismo, en un intento de sanar sus heridas y encontrar un propósito más profundo. Cada letra, cada acorde era una expresión de su arrepentimiento, de su deseo de ser una mejor persona. Sabía que, aunque el perdón de Ángela y su familia pudiera nunca llegar, la verdadera redención comenzaba con el perdón a sí mismo y con un compromiso genuino de cambio. En este proceso, Cristian empezó a comprender que el verdadero amor es más que palabras y promesas, es lealtad, sacrificio y respeto. Mientras tanto, Ángela y su familia seguían adelante, intentando sanar las heridas que la traición había dejado. Ángela, aunque dolida, encontró en su música un refugio y un medio para expresar sus emociones. Con el apoyo incondicional de Emiliano, Leonardo y toda su familia, descubrió una fuerza interior que nunca había conocido. En cada concierto, en cada canción, compartía no solo su talento, sino también su historia, una historia de amor, desilusión y superación. Con el tiempo, la historia de Cristian y Ángela se convirtió en una lección de vida para ambos. Cristian, al enfrentar las consecuencias de sus acciones, aprendió el verdadero valor de la honestidad y la lealtad. Y Ángela, al atravesar el dolor de la traición, encontró en sí misma una valentía y una fuerza que nunca había imaginado. Aunque sus caminos tomaron direcciones diferentes, ambos comprendieron que cada experiencia, por dolorosa que sea, es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Y es que, a veces, Dios permite que atravesemos por momentos difíciles para enseñarnos las lecciones más valiosas, para moldear nuestro carácter y para acercarnos más a Él. Con el paso del tiempo, Cristian comenzó a comprender que la verdadera redención no llega de la noche a la mañana. En su retiro, fue testigo de su propio dolor y también de su ego, ese que en el pasado lo llevó a tomar decisiones impulsivas, olvidando los valores que alguna vez lo guiaron. Este tiempo de soledad le permitió reflexionar profundamente sobre el hombre que había sido y el hombre que quería llegar a ser. En sus momentos más oscuros, buscó refugio en la fe, abriendo su corazón a Dios como nunca antes lo había hecho. Cada oración era un grito de arrepentimiento y un pedido de guía. En esas noches de silencio, con la única compañía de su guitarra y el eco de sus pensamientos, Cristian se dio cuenta de que sus decisiones no solo habían afectado su carrera o sus relaciones, sino también su espíritu. Sintió la necesidad de sanar desde adentro, de volver a encontrar ese propósito que, alguna vez, lo llevó a la música. Empezó a escribir canciones desde el alma, canciones que no buscaban fama, sino expresar su propio viaje de transformación y arrepentimiento. Por otro lado, Ángela continuaba su camino, apoyada por su familia y su fe. Aunque la traición de Cristian la había marcado profundamente, no permitió que eso definiera su vida. Ella sabía que su verdadero valor no estaba determinado por las acciones de otros, sino por su fe y su fortaleza interior. Su familia, especialmente Emiliano y Leonardo, la rodearon de amor y protección, recordándole cada día que era amada y que su valor estaba intacto, independientemente de las cicatrices que esta experiencia le había dejado. A medida que Ángela sanaba,
también crecía en su propia relación con Dios. Encontró en la oración y en la música un consuelo indescriptible, sintiendo que cada día recuperaba una parte de sí misma. La fe fue su refugio, su roca, y en ella encontró la fuerza para perdonar y seguir adelante. Aunque el perdón no fue inmediato, con el tiempo comprendió que liberar el resentimiento le daría paz a su alma, un regalo que solo ella podía ofrecerse. Eventualmente, sus caminos se cruzaron nuevamente, pero ya no como antes. Christian, ahora un hombre cambiado, buscó a Ángela no para justificar sus acciones, sino para pedir perdón desde lo más profundo de su ser. Con humildad y sinceridad, le expresó cuánto lamentaba el dolor que le había causado y cómo esa experiencia lo había transformado. Ángela lo escuchó en silencio, sintiendo en sus palabras un arrepentimiento genuino, pero también una paz en su propio corazón, pues ya no cargaba con el peso de la traición. Con una sonrisa serena, Ángela le respondió: «Te perdono, Christian. Ya he encontrado la paz en Dios y sé que Él ha usado este dolor para fortalecerme». Esas palabras, llenas de gracia y de fe, sellaron el capítulo final de su historia juntos. Ambos comprendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, las lecciones que cada uno aprendió los habían convertido en mejores personas. Christian regresó a los escenarios con una nueva misión: compartir no solo su música, sino también el mensaje de redención, de perdón y de esperanza que había encontrado. A través de sus canciones, invitaba a otros a reflexionar sobre el poder del amor, de la fe y de la transformación personal. Ángela, por su parte, continuó brillando con más fuerza que nunca, inspirando a miles de personas con su historia de valentía y superación. Antes de seguir, suscríbete si amas a Christian Nodal y Ángela Aguilar. La vida de ambos se convirtió en un testimonio de que Dios puede transformar las heridas en fuentes de sanación y crecimiento. Aprendieron que el verdadero amor y la verdadera paz se encuentran en el perdón, en la reconciliación y en la fe. Aunque sus caminos siguieron direcciones diferentes, ambos agradecieron a Dios por cada lección, entendiendo que todo ocurre con un propósito y que, a través de la fe, incluso el dolor puede convertirse en una bendición. A partir de ese encuentro, la vida de Christian y Ángela tomó una profundidad que solo se alcanza después de pasar por pruebas que desafían el alma. Christian se sumergió en su nueva misión de compartir las lecciones aprendidas, reconociendo que cada paso en su camino de redención debía estar marcado por el compromiso de ser una mejor persona. Su música comenzó a resonar de una forma distinta entre el público. Ya no solo era entretenimiento, sino una forma de llegar al corazón de quienes, al igual que él, buscaban un nuevo comienzo. A cada ciudad que visitaba, Christian compartía abiertamente su testimonio, hablando del poder de la fe y el valor de la humildad para sanar relaciones rotas. Sus palabras reflejaban a alguien que había encontrado un propósito renovado, un hombre que no temía mostrar sus errores como una forma de ayudar a otros. El público se conectaba profundamente con esta sinceridad, y muchos se acercaban a contarle cómo sus propias vidas habían cambiado tras escucharlo. Mientras tanto, Ángela también experimentaba un renacimiento en su vida y en su carrera. Después de la tormenta, había encontrado una paz que superaba toda comprensión, y en esa serenidad halló el coraje para ser una luz para otros. Su voz, llena de autenticidad y gracia, cautivaba los corazones de quienes buscaban esperanza y fortaleza. En cada concierto, en cada entrevista, Ángela transmitía el mensaje de que, aunque las heridas del pasado pueden doler, Dios siempre nos da la capacidad de sanar y florecer. Para ella, este dolor no había sido en vano. Había descubierto que Dios puede tomar nuestras caídas y convertirlas en fuentes de bendición y fortaleza. A medida que ambos seguían sus caminos, un círculo de paz y reconciliación los rodeaba. En más de una ocasión, Christian y Ángela coincidieron en eventos, y en lugar de tensión o resentimiento,
El ambiente era de respeto mutuo. Sabían que Dios los había transformado profundamente y que ese pasado compartido, aunque doloroso, fue esencial en sus vidas. Cada uno estaba agradecido por las lecciones aprendidas y ambos sabían que habían crecido gracias a la gracia de Dios y al perdón. Ambos se convirtieron en figuras de inspiración, no solo en la música, sino en la vida de muchos que habían seguido sus historias. Sus trayectorias se volvieron ejemplos de cómo la fe, el arrepentimiento y el perdón pueden sanar hasta las heridas más profundas. Ángela y Cristian demostraban con su vida y su arte que Dios no solo transforma nuestras vidas para nuestro bien, sino también para ser bendición en la vida de otros. Para Cristian, la oportunidad de restaurar su vida y redimirse ante los ojos de Dios y de quienes alguna vez lastimó, era un regalo que nunca dio por sentado. Y Ángela, fortalecida por su experiencia, encontró en el perdón la libertad que necesitaba para seguir adelante con un corazón puro y lleno de amor. Ambos se volvieron ejemplos vivos de que, con fe y humildad, cualquier error puede convertirse en una lección y en un testimonio de esperanza. La historia de Cristian y Ángela es, al final, una historia de transformación, de fe y de redención. Nos recuerda que Dios puede sacar belleza de nuestras cenizas y darnos un propósito más grande de lo que jamás imaginamos. Sus vidas, ahora guiadas por el amor y la paz, son un testimonio de que, cuando permitimos que Dios guíe nuestro camino, encontramos en Él la verdadera sanación y el perdón que solo su amor puede otorgar. Y así, aunque sus caminos se separaron, su historia seguirá inspirando a otros, recordándonos que todos tenemos la oportunidad de ser redimidos, de sanar y de transformar nuestro pasado en una promesa de vida nueva. Con el tiempo, la historia de Cristian y Ángela se convirtió en una leyenda moderna de redención y de la fuerza del perdón. Personas de todas partes acudían a sus conciertos no solo para disfrutar de su música, sino también para escuchar sus testimonios y encontrar consuelo en sus palabras. Cristian y Ángela comprendieron que sus vidas ahora eran un puente para conectar a otros con el mensaje de transformación que tanto necesitaba el mundo. Años después, Cristian fue invitado a un evento especial en su antigua comunidad, un lugar que solía ver solo como un recuerdo de su juventud. Allí, entre las personas que una vez conoció, descubrió cuánto había cambiado desde que se alejó de los caminos oscuros y eligió vivir una vida alineada con valores profundos. En el escenario, tomó el micrófono y con voz entrecortada, contó su historia una vez más, compartiendo cómo Dios había trabajado en su vida y cómo la experiencia de haber traicionado a alguien que amaba lo había llevado a convertirse en un hombre renovado. Todos tenemos un pasado, dijo Cristian, pero en ese pasado también está la semilla de lo que podemos llegar a ser. El público escuchaba con atención y algunos sentían que aquellas palabras llegaban directo a sus corazones. La sinceridad de Cristian inspiraba a otros a ver más allá de sus errores, a abrazar la oportunidad de cambiar y a reconciliarse con su propio dolor. Las personas se acercaban a él después de cada evento, agradeciendo por su testimonio y compartiendo cómo su historia había impactado profundamente sus vidas. Antes de seguir, suscríbete si amas a Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ángela, por su parte, seguía siendo una inspiración para quienes buscaban fuerza y paz. Cada vez que subía al escenario, transmitía una luz especial, una serenidad que parecía venir de lo más profundo de su fe y de la paz que había encontrado en Dios. En sus canciones, hablaba de resiliencia, de amor y de la posibilidad de encontrar belleza en medio de las pruebas. Con el tiempo, su historia de superación y su capacidad para perdonar se convirtieron en el núcleo de su música, inspirando a generaciones de seguidores que la veían no solo como una artista, sino como un modelo de esperanza. Una noche, durante una entrevista televisiva en la que Ángela fue invitada, el presentador le preguntó sobre su proceso de sanación
y el impacto que su experiencia había tenido en su vida. Ángela, con la sabiduría y la gracia que había cultivado a través de los años, explicó: perdonar no significa olvidar, sino liberarse de la carga del resentimiento. Perdonar es confiar en que Dios hará justicia y que, al dejar atrás el dolor, nos permitimos ser verdaderamente libres. Sus palabras resonaron profundamente entre el público, y pronto el video de la entrevista se hizo viral. Personas de todo el mundo veían en ella a alguien que había experimentado el dolor de la traición, pero que había transformado esa experiencia en un camino hacia la paz y la espiritualidad. En las redes sociales, cientos de personas compartían cómo la historia de Ángela les había dado fuerzas para perdonar, para liberarse de sus propias heridas y para acercarse más a Dios. Mientras tanto, Cristian continuaba su viaje de transformación, comprometido en cada paso con el hombre que había prometido ser. Su música, ahora más íntima y sincera, reflejaba su evolución y el deseo de vivir una vida basada en la verdad y el respeto. Comenzó a colaborar con organizaciones que apoyaban la salud mental y la espiritualidad, participando en eventos y programas donde compartía su testimonio y hablaba sobre la importancia del perdón y la reconciliación. La gente veía en él a alguien que había encontrado el camino de regreso, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos que estaban atravesando sus propias batallas. Al final, la historia de Cristian y Ángela trascendió el dolor de su pasado y se transformó en una historia de esperanza, crecimiento y fe. Ambos, en caminos separados, encontraron propósito en el dolor y redención en el perdón, demostrando que, aunque la vida puede estar llena de desafíos y pruebas, siempre hay una oportunidad para renacer y empezar de nuevo. Con cada paso, cada canción y cada testimonio, Cristian y Ángela siguen recordándonos que el amor, la fe y el perdón tienen el poder de sanar hasta las heridas más profundas. En ellos, millones de personas encontraron un recordatorio de que Dios está presente, incluso en nuestros momentos más oscuros, y que su gracia nos da la fuerza para superar, transformar y construir una vida llena de propósito y paz. Esta historia, que comenzó con dolor y traición, es ahora una prueba de que Dios puede obrar milagros incluso en las almas quebrantadas, dándoles una nueva oportunidad de brillar como luces en el mundo.